Hola, soy Ana Romero y estoy emocionada de compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Sabes? Cada tema tiene un trasfondo personal de la transformación continua por la que Dios me ha llevado en cada temporada de mi vida. Así que acompáñame. Esto es Nosotras Somos. Amigas, bienvenidas a Nosotras Somos. ¿Cómo están el día de hoy? Qué gusto que nos acompañes desde la comodidad de tu casa en este estudio que se llama Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y hoy estamos con el día número 6. Hemos visto cómo descubrir al que oye, al que discierne la voz de Dios a través de lo que escucha. Hemos visto el que discierne la voz de Dios a través de lo que ve. Y el día de hoy vamos a hablar de la persona que discierne la voz de Dios a través de lo que siente. Entonces, hemos estado, si el día de hoy es la primera vez que te conectas, te doy la bienvenida. Te invito a que si te has perdido de a lo mejor conocer o saber un poco más de este estudio, pues te invito en la descripción en la parte de abajo. Y bueno, como nos encontramos en YouTube, vas a poder encontrar nuestra lista de reproducción desde el día 1 hasta el día 5 y pues obviamente el día de hoy. Así es que te acompañamos para que no te pierdas el fundamento de este estudio bíblico, en donde no creas que a lo mejor si estás apenas iniciando con nosotros, no pienses que no hemos hablado de todas las maneras en las que Dios nos habla, como a través de su palabra y mucho más, pero estamos hablando de cómo discernimos a través del Espíritu Santo en nuestro interior la voz de Dios de una manera diseñada para ti, para mí, en nuestra temporada, ¿sí? Yo he vivido todas las que he explicado, las he vivido y he puesto ejemplos de lo que me ha sucedido. Y esta no va a ser la excepción, ¿no? En esta ocasión y el día de mañana vamos a descubrir al conocedor y les dije que les tenía una sorpresa, entonces mañana se las doy y les voy a decir al finalizar el día de mañana cómo vamos a descubrir estas 4 personalidades. Hablábamos de que estas 4 personalidades se les llama proféticas. ¿Por qué personalidades proféticas? Porque la personalidad de cada una de nosotras es la forma en la que nosotras nos manifestamos en el mundo, espiritualmente hablando. Y profético porque es la forma en que Dios se manifiesta en nuestro mundo. Entonces, cuando Dios se manifiesta en nuestro mundo a través de una manera única en donde nosotros nos manifestamos espiritualmente en este mundo, pues se convierte en una personalidad profética. Es solamente para ponerle un nombre y poder anclar ese estudio. Entonces, cuando hablamos del que siente, te quiero hablar con bases bíblicas de que en la Biblia hubo estas personas. Por ejemplo, en el Salmo 30:11 nos dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Por ponerte un ejemplo de quién es la persona que puede sentir o quién es la persona que puede discernir la voz a través de lo que siente. Por aquí anda Max visitándonos en el estudio y Motita. Pero bueno, vemos que es importante entender quién es esta persona que discierne la voz de Dios, discierne la manera en la que Dios decide comunicarse con esa persona a través de las emociones. Si eres una persona que siente a Dios, no la escucha, no la ve, créeme, no es algo común. Los que sienten a Dios de esta manera, la voz de Dios la sienten,
sienten que Dios les está hablando a través del nombre de una emoción, no es algo común y no está mal. Dios habla a tu mundo a través de un conducto espiritual lleno de emociones muy intensas. Debido a que todos sentimos emociones, no todos reconocemos de forma inmediata una experiencia emocional como comunicación con Dios. Es como ilógico. ¿Por qué? Porque de repente podemos confundir nuestras emociones con las suyas. Eso es algo muy común cuando formamos parte de la iglesia y no hemos sido guiados de una manera sabia en esta manera en la que Dios se comunica con nosotros. ¿Por qué? Porque hablábamos durante todo nuestro estudio, desde el día 1 al día 5, que es un error explicarles o compartirles a las personas que Dios únicamente se comunica con nosotros a través de oír su voz. Porque entonces el 90% de las personas que nos están viendo, o un poco más, o un poco menos, está diciendo, si no escucho, entonces, ¿qué pasa? Porque luego existen otras porciones de la palabra en donde se pueden malinterpretar por no escuchar la voz de Dios. Entonces decimos, hay algo mal en mí porque no oigo a Dios. Obedezco, muero a mí mismo, sacrifico cosas, o sea, diezmo, o sea, hago todo lo que Dios me pide y aún así no lo oigo, entonces hay algo en mí. Y esa es la arma más grande o las armas más grandes que tienen el enemigo cuando en la iglesia se predican cosas por falta de conocimiento, de profundidad en la palabra. Y entonces, tú, como una persona que siente, reflejas a Dios con tu corazón. Sientes a Dios por medio de tus emociones. Eres muy sensible a la presencia tangible de Dios. La mayoría de las personas o la mayoría de las veces sientes cosas que otros no sienten. A menudo sabes dónde están los demás emocional y espiritualmente, incluso cuando no estás buscando esa información. Es algo que se da de repente. Esto se debe a que tienes una apertura única de las emociones con Dios. Cuando disiernes la voz de Dios a través de tus emociones, vives con una conciencia única de lo que está a tu alrededor. Puedes entrar en un entorno o en un ambiente y sentir cualquier emoción presente en la habitación de lo que está sucediendo. Una vez, mi esposo y yo estábamos con una amiga en un restaurante. Se sienta mi amiga, se sienta mi esposo, los tenía enfrente y yo estaba a espalda de la puerta del restaurante. Y comienzo a sentir dolor de cabeza, comienzo a sentir náuseas y comienzo a sentir una emoción muy, muy incómoda. Una emoción como cuando, imagínate, amiga, estás en una conversación y te incomodas. Estás en una situación incómoda de la vida, de lo que sea. Bueno, esa emoción vino a mí. Y porque durante años he vivido las 4 personalidades en diferente etapa de mi juventud, de mi infancia, porque esto lo vivimos toda la vida, pues pude decir, algo está pasando. Y les dije, siento esto, les expliqué lo que sentía y les dije, creo que nos tenemos que ir. Cuando todavía no ordenábamos, entonces cuando estábamos tomando la decisión para ponernos de pie y retirarnos, pues con toda la pena del mundo, ¿no? Lo bueno es que todavía no ordenábamos la comida. Mi esposo me dice, ya sé por qué te sentías así. Pero como yo estaba en la puerta, yo estaba dando la espalda a la puerta, yo no podía ver quién entraba, quién salía. Pero mi esposo sí. Y mi amiga también. Y cuando él me dijo eso, hubo una mezcla de personalidades aquí proféticas, ¿no? Y fue el hecho de que
vi a alguien entrar, aunque estaba yo de espaldas, vi entrar a un hombre que no tenía buenas intenciones. No puedo entrar en detalle porque luego Facebook tumba YouTube tumba los videos, pero lo que sí te puedo decir es que no era alguien, una buena persona, ¿no? Y entonces nos retiramos, la persona ya se había sentado al fondo, entonces, digo, no nos conocíamos ni nada, ni él a nosotros, pero Dios sí lo conoce, entonces nos dijo, váyanse de ahí a través de esta experiencia. Y como estas he tenido varias, ¿no? Bueno, tú notas cosas que otros no notan. Notas porque tu conexión emocional con Dios se encuentra debajo de la superficie de lo obvio. Esta es una sensibilidad que te permite sentir cosas que otros no pueden detectar con sus sentidos naturales, con sus sentidos físicos humanos. El corazón es el asiento de las emociones y es en donde los que disciernen la voz de Dios de esta manera sienten la presencia de Dios, no oyen la voz de Dios, no ven la voz de Dios, no conocen la voz de Dios, sienten. Y mucha gente confunde esto diciendo, no, es que esto es un error. Esto solamente es para las mujeres porque las mujeres son muy emocionales. Por favor, si eres de esas personas que habla así, detente. Detente. Esto no tiene nada que ver con eso. Los que sienten no son emocionales en la forma en que a veces se difama a las mujeres que son muy extrovertidas, ¿no? De hecho, es posible que los que sienten ni siquiera siempre expresen su conexión emocional con Dios. El que siente simplemente experimenta la voz de Dios a través de una conexión con el corazón. Puedes sentir el corazón de Dios incluso cuando va en contra de tus sentimientos personales. Los que sienten captan matices que la mayoría de la gente pasa por alto. Ellos siempre explican por qué sienten algo, pero no saben lo que sienten. Es algo delicado el poder, cuando no conoces estas verdades, es algo delicado porque tú siempre piensas que estas emociones siempre están como con una intensidad todo el tiempo. Sientes que sientes que eres una persona o una mujer muy intensa. Sientes que eh, puedes hasta tú misma, ¿no? En el fondo decir, ay, a lo mejor soy bipolar porque un día siento esto y al ratito, luego siento esta otra cosa y luego al ratito siento esta otra. Entonces, soy muy cambiante en mis emociones y muchas veces no es eso, pero por falta de conocimiento de la palabra, no nos hemos podido enfocar o ubicar en que este tipo de personalidad, de la forma en la que disiernes la voz de Dios es única para ti y te va a ayudar a crecer muchísimo porque a partir de ahora, si tú lo deseas así, puedes aprender a separar cuando son tus emociones y las de Dios. Imagínate que tú sientas lo que Dios siente, porque eso es lo que está pasando. Perdón, el día de hoy amanecí con muchísima alergia. Entonces hay personas, permíteme un momentito. Ay, listo. Imagínate que tú eres de esas personas que siempre había estado confundida y pensaba que era etiquetada la muy emocional. ¿Y qué tal si ha sido Dios la mayor parte del tiempo? Los que sienten tienen un agudo sentido de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. A veces el sentimiento puede ser positivo y a veces el sentimiento va a ser negativo. Con lo que quiero decir
o a lo que me refiero es que a veces vas a sentir que es la presencia de Dios y a veces vas a sentir que es la presencia del enemigo porque tienes un don de discernimiento. Además, estás sintiendo algo fuera de tus propias, a veces, ¿cómo le gusta al watch volarse cuando estamos aquí? Porque reconoce palabras que no estoy diciéndole. Pero bueno, entonces les decía, eh, estás sintiendo algo fuera de tus emociones, de tus propias emociones, porque Dios te está hablando. Los que sienten a Dios de esta manera, los que sienten que Dios se comunica a través de emociones, están acostumbrados a ser interrumpidos por Dios a través de estas emociones. Tal vez estás pasando el día y de repente te sentirás un poco abrumada por un sentimiento, por una emoción. Puedes estar al lado de alguien y puedes sentir su dolor, puedes sentir su corazón. El día de ayer platicaba con alguien, me invitaron a compartir a una iglesia que se llama Abba Padre. Si mis hermanas nos están viendo, hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Y alguien me hacía un comentario y cuando toqué su mano, sentí su emoción, sentí ese dolor. Y le dije, lo que estás sintiendo es normal, yo lo estoy sintiendo. Entonces hay ocasiones, aunque a lo mejor este no sea en lo personal, la manera en la que Dios se comunica conmigo, si Dios necesita a alguien en ese momento que siente el corazón de alguien más, vamos a estar con esta disposición a que el Espíritu Santo nos hable de la manera que quiera, que nos muestre lo que quiere mostrarnos. En ocasiones te vas a sentir abrumada por la tristeza, por la pesadez, por una sensación de paz o de alegría increíble. Es muy importante que sepas que a veces tú te vas a sentir triste y no es que tú estés triste, es que tu hijo amaneció triste. A lo mejor a veces vas a sentirte desvalorizada o moralmente o como con el autoestima bajo. Cuando estás en un ambiente en donde hay más personas, puedes llegar a sentir la emoción de la habitación combinada de todas las personas. Y Dios permite que sientas esto. Es muy importante aprender a distinguir aún. Ahora yo no te lo digo que al 100%, pero hay ocasiones en donde si estoy en un lugar y llego, te puedo decir si es que Dios en ese momento usa esta forma, esta personalidad, puedo decirte las emociones que percibo en el ambiente porque sé desde que despierto cómo estoy yo en mi interior y mi corazón. Es muy importante que antes de, si tú eres esta persona, si tu personalidad es esta, en esta temporada, porque en otra puede ser otra de las, o puedes tener varias, o esta puede predominar, entonces es importante que aprendas desde que despiertes a ubicar cómo te sientes y todas estas cosas. Y muy importante es la conexión a través de la palabra de Dios, porque entonces la palabra de Dios te va a anclar que lo que estás sintiendo en ocasiones, que son tus propias emociones, de tus propias vivencias, de tus experiencias, te va a ubicar a que Jesús llevó ciertas cosas o la mayoría en la cruz y que tú no tienes por qué sentirte así. Pero va a haber ocasiones en que tú te sientes de cierta manera y son cosas que necesitas atender de tu pasado, de cómo creciste, de perdonar, de todas esas cosas. Pero es muy diferente cuando tú ya estás consciente en qué lugar estás en tu relación con Dios, porque ya tienes práctica, porque ya tienes tiempo platicando con Él, ya tienes tiempo, ya hay una relación. Como oveja conoces la voz de tu pastor y entonces tú ya puedes tú ya puedes separar las cosas. ¿Me explico? Entonces, es bien importante entender que todo este tiempo no has estado equivocada. Todo este tiempo Dios te ha estado queriendo hablar, nada más que pues no sabemos esta información. Tus sentimientos y emociones no están fracturados, como mencionaba, cuando ya hemos recorrido un camino con Dios de la mano y conocemos nuestra identidad en Él.
Cuando nosotras no sabemos que somos amadas por encima de lo que sea, cuando todavía tenemos dudas sobre eso, es difícil entender entonces que Dios nos está hablando acerca de la emoción de alguien más. Pero una vez que estás en ese lugar en donde como bebé espiritual puedes pararte por sí solo, ya no te caes sentadito, ya nadie te tiene que agarrar la manita, ya tú solo puedes caminar en el mundo con Dios, entonces es cuando, gracias a Dios, si estás escuchando este estudio, dices, ok, estoy en ese lugar, o puedes medir ahorita, desde ahorita decir, híjole, todavía me falta poquito, ¿no? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de los sentimientos? Sé que este tipo de cosas no se comparten en la iglesia constantemente, pero déjame decirte que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, que Jesús lloró. Jesús era un humano y era Dios a la vez. La gente a veces se sorprende cuando hacemos comentarios o hemos platicado con amigos, pero es la verdad. A ver, a Jesús se llegó, tuvo que haber llegado a enfermar del estómago cuando estaba chiquito. A Jesús le debió de haber dado algún resfriado, ¿no? Claro, porque Jesús era humano y tenía emociones y tenía un cuerpo físico. Y dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Entonces, ¿alguna vez has considerado por qué Dios pondría este versículo así en la palabra, en la Biblia? Jesús era plenamente Dios y hombre. Tenía emociones como tú y como yo. La ansiedad, la depresión, todas estas emociones, el coraje, el dolor, todas las emociones que algunas personas piensan que son negativas, pero en realidad son emociones al fin, Dios también, en este caso Jesús, también las tenía. Jesús se permitió sentir profundamente. Jesús lloró. Jesús llegó a sentir ira. Jesús llegó a sentir compasión. Jesús sintió amor, pero también decidió amar y permitió que todo quedara documentado en su palabra. Él reconoció y aceptó sus sentimientos. Quería que todos los que leyeran su palabra supieran que las emociones son muy importantes. Así es que espero que esto abra tus ojos y te libere para reconocer y experimentar tus emociones. Un ejemplo es, Dios puede sentir dolor y lo dice Efesios 4:30. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22 que el gozo o la palabra alegría es un fruto del Espíritu Santo. En Proverbios 21:15 dice que la justicia de Dios puede provocar para algunas personas terror. En Eclesiastés 3:12 dice, la Biblia es la literatura de Israel. Ensalza el valor de la felicidad. En 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza según Dios puede llevar al arrepentimiento. En Salmo 131 dice, la esperanza en Dios puede conducir a la calma y al contentamiento. Y hay más, pero estas son algunas. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios no ha huido o ha rehusado el uso de personas que disciernen su voz a través de sus emociones. La experiencia de Dios está profundamente conectada con tus emociones. Dios no solo habla a través de palabras e imágenes, sino también a través de nuestras emociones. Al permitir que Dios nos hable a través de nuestras emociones, experimentamos a Dios a través de la expresión más fundamental de nuestro corazón. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Nuestras emociones, escúchame bien, no tienen un valor moral. Anótala. Nuestras emociones no tienen valor moral. Esta verdad fue una revelación para mí hace aproximadamente, yo creo, 2 años y no entendía qué significaba. Y cuando la vi, para mí fue
un, algo que me movió el piso. En Efesios 4:26 dice, enójate, pero no peques. La mayoría de nosotras malinterpretamos a veces este pasaje porque pensamos que significa que la ira es pecado. Y mucha gente que conozco sigue pensando eso, pero esto no es lo que dice. Aquí se identifica la ira y el pecado como dos cosas diferentes. Y esto es importante porque si crees que reprimir tus emociones es un indicador de una buena salud espiritual o moral, entonces estamos muy equivocadas. Este es un error muy fácil de cometer, entonces hay que ser cuidadosos. Pablo nos estaba advirtiendo de no actuar sobre las emociones, sobre la ira que nos puede llevar al pecado. No estaba diciendo que la ira en sí o el coraje en sí era el mismo pecado. Jesús se enojó tanto con las personas en el templo cuando los expulsó con un látigo. Volteó las mesas en Juan 2:14. Y luego sabemos que Jesús estaba sin pecado en primera de Juan 3:5. Entonces, se enojó, aventó las mesas, pero no había pecado. Yo creo que en gran medida hemos pasado por alto esto como una cultura en nuestra fe. Reprimir las emociones, como nos van a, como estas emociones son pecado, entonces las reprimimos y esto es saludable. Y no es así. Tus emociones no tienen un valor moral, pero lo que eliges hacer con esas emociones sí lo tiene. Si yo estoy enojada y le pego a alguien, entonces es muy diferente, porque lo que hice con esa emoción fue lastimar a alguien, ya sea físicamente o con las palabras. Es muy importante lo que eliges hacer con tus emociones. Todas las acciones tienen consecuencias, para bien o mal. Ahora, nuestras emociones son señales y esto lo he dicho yo creo desde el año 1 de Nosotras Somos. Perdón. Sí, nuestras emociones son como estas luces en el tablero del auto. Nuestras emociones nos dan una idea de lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces vamos a decir que nuestro interior es un auto, ¿no? Y están todas estas señales en el tablero. Ponte el cinturón, ya queda poquito gas. Si nosotros ignoramos, y esto es algo que mi esposo y yo sé que a veces es como, ya va a empezar. Pero en cuanto sale el tanquecito de gas, le digo, ¿alcanzamos a llegar? Y yo creo que está muy ligado, ahorita que lo estoy viendo de esta manera, con las enseñanzas que doy acerca de las emociones y el tablero del auto. Porque les digo a ustedes siempre, ¿qué pasa si ignoras el tanquecito de gasolina? Lo ignoras por días. Eventualmente te vas a estacionar en un lugar y ya no va a prender, o simplemente vas a ir manejando y luego pum, 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 y te va a dejar ahí donde sea. Te va a dejar ahí botado. Entonces, es importante que si aparece el tanquecito de gas y lo estoy hilando en este momento, que creo que tiene que ver con eso, por eso siempre le digo, pero si sale el tanquecito de gas, pues llénalo. Y hay veces que no traemos dinero, no traemos el tiempo, ¿no? Y lo entiendo. Pero ¿qué pasa cuando en nuestras emociones algo sale y lo ignoramos? Porque no sabemos la mayor parte de las veces cómo identificar lo que sentimos, número 1, y número 2, cómo entregárselo a Dios. Hemos escuchado este versículo que habla acerca de los argumentos y todas estas cosas y traerlas a Jesús. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve teniendo esta emoción? Y siento del Espíritu Santo decirlo ahorita, no está en mis notas, pero siento decirte que muchas personas, y le doy gracias al Espíritu Santo que me lo está mostrando ahorita, muchas personas, muchas de nosotras, hemos estado en un lugar en donde no hemos crecido, en donde no hemos avanzado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos identificar lo que sentimos. Y la otra parte es que no sabemos cómo traerla a Jesús. Te voy a decir súper rápido. No,
No es tan fácil, pero te lo puedo decir con rapidez. Y es, identificas lo que estás sintiendo, hazte preguntas. ¿Desde cuándo me sentí así? ¿Así me levanté? ¿Está ligado con alguna persona, con algún familiar? ¿O desde cuándo me siento así? Y rastrea desde cuándo te sientes así. Y una vez que llegues al día, la hora, la fecha, y que digas, ah, fue ayer en la tarde, fue hoy en la mañana, fue hace 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió alrededor de ese entorno, de esa fecha? Y créeme que vas a dar con la respuesta. Y muchas veces te vas a dar cuenta que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con algo que sucedió y que en el momento para ti provocó algo en tu interior y pasó el tiempo y no lo resolviste. Y entonces es algo que está no resuelto. Hay que resolver, hay que atender esos pedazos. Y sabes, ok, una vez que lo entiendes, anótalo y busca dentro de la palabra, que eso es lo que te va a tomar el tiempo. Busca en la palabra la verdad acerca de lo que estás sintiendo. Y decir en una oración de la manera que tú quieras, pero yo lo haría como diciendo, no, esto yo no lo siento, esto no es la verdad. La palabra de Dios dice esto y esto sobre esta área y yo no lo creo. Constantemente el rey David le decía, oh alma mía, tal y tal y tal. Él es el ejemplo de lo que se tiene que hacer cuando le tenemos que hablar a nuestra alma y decir, no vas a hacer lo que quieres, porque muchas veces nos enojamos, amigas. Muchas veces nos enojamos y decimos, es que me hizo enojar, es que me dijo estas cosas y me hizo enojar y me hizo sentir triste. Y créeme que lo he aprendido en los últimos meses, que no depende de lo que dijeron, depende del poder que tú le das a la gente de entrar a tu interior, lo cual no tienen el poder de hacerlo, pero tú se lo puedes dar. Tú le puedes dar poder a las palabras de otras personas para herirte, para molestarte. Tú decides qué haces con esas emociones. Tú decides si te ofendes o no. Y en el caminar con Dios aprendemos a identificar estas cosas desde una cuadra antes que vienen llegando a nuestra vida y entonces podemos estar preparadas, firmes. Y bueno, continuemos con el tema. Este fue un pequeño mensaje en medio de otro mensaje. Y bueno, nuestras emociones son poderosas porque nos dan la capacidad de sentir empatía por otras personas. Son la fuerza motriz que te ayuda a amar a los demás. Me encantó hace unos meses, el año pasado, Sara dio un taller que se llamó, Sara es una chica que nos apoya aquí en Nosotras Somos y más adelante terminando este estudio bíblico les voy a presentar a las nuevas colaboradoras de Nosotras Somos, pero Sara dio una serie que se llamaba Rompiendo el Ciclo y en una de las semanas de esta serie habló acerca de crear una cultura de honor y ha sido uno de mis temas favoritos. Porque crear una cultura de honor es decidir ver lo mejor en los demás a pesar de que las personas nos traten con la punta del pie. Donde sea, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en cualquier entorno donde hay seres humanos imperfectos, va a haber conflicto en ocasiones. Y decidir ver lo mejor en los demás y decidir ver los momentos de verdad o los momentos reales, a pesar de que en este momento no son tan agradables, el decidir hacer eso te lleva a una sanidad muy padre. Entonces, independientemente de lo que nos han enseñado o tú has creído acerca de tus propias emociones o sentimientos, son tuyos. Nadie es lo suficientemente poderoso como para entrar a tu interior y elegir qué vas a sentir. No, tú y yo podemos sentir, perdón, tú y yo podemos decidir cómo vamos a sentirnos y cómo vamos a reaccionar. Es una decisión, pero esto es un entrenamiento.
Esto es algo que si a partir del día de hoy comienzas a practicar, olvídate, amiga. Te lo aseguro que en 3, 4 meses vas a comenzar a notar una diferencia en tus hábitos espirituales y personales. Dios te ha dado la propiedad, el título de propiedad de tus emociones. Tienes derecho a sentir las cosas que quieras sentir, pero una vez que las sientes, tú vas a elegir cómo vas a reaccionar, cómo vas a actuar y la actitud que vas a decidir tener al respecto. Quiero hablarte de los personajes bíblicos que disciernen la voz de Dios a través de sentir emociones. En la escritura, la palabra corazón a menudo incluye las emociones refiriéndose a esta parte de nosotras que se agita cuando estamos enamoradas, que estamos enojadas, asustadas, alegres o tristes. Y Jeremías es ampliamente conocido entre los eruditos bíblicos como el profeta llorón. Así es como un apodo, el profeta llorón, aunque ese término no aparece en la Biblia, Jeremías a menudo se sentía conmovido por la situación tan difícil por la que estaba pasando Israel. Ahora, cuando la mamá de Jesús, María, visitó a su prima Isabel, las dos mujeres, perdón, Elizabeth, disculpen amigas, mis lentes, la luz, la mañana, la alergia, los ojos llorosos me hicieron ver otro nombre. Pero cuando la mamá de Jesús, María, visitó a su prima Elizabeth, las dos estaban embarazadas y se llenaron de alegría y de asombro. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo, en Lucas 1:41, llenó a Elizabeth y el bebé de Elizabeth, que era Juan el Bautista, saltó en su vientre. Y María alabó a Dios con un cántico que se ha convertido en fuente de alegría para otros desde entonces. Eso lo puedes ver en Lucas 1:46 hasta el 55. Durante su estancia en la tierra, Jesús a menudo sintió compasión por multitudes que habían venido a escucharlo enseñar, como en Mateo 9:36. Y cuando Jesús terminó su tiempo aquí, dejó atrás, perdón, y cuando Jesús terminó su tiempo aquí en la tierra, dejó atrás a 120 miembros de la iglesia y 11 líderes, en Hechos 1:5. Les había prometido que les enviaría un ayudante. Y ahora sabemos que ese don fue, o ese regalo fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, su llegada sorprendió a todos. O dice la palabra que hubo un gran viento que llenó la habitación. El Espíritu Santo parecía como lenguas de fuego sobre cada persona y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto fue lo que sucedió en Hechos 2:43. Al ver milagros y maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Cuando el Espíritu Santo vino, todos sintieron esta fuerte emoción. Compartían un temor santo. Todos lo experimentaron y lo encontraron de tal manera que los cambió. Ahora, todos tenemos momentos del corazón. ¿Qué significa esto? Que todos los que experimentan a Dios de una manera profunda, personal, te tiende a conmover el corazón y tus emociones. Al principio sientes una emoción fuerte y piensas, ¿soy inestable? ¿Qué me está pasando? ¿Hay algo malo en mí? ¿Es esto solo una temporada en mi vida? Alguna de nosotras podría decir, ¿será esa temporada del mes en donde, no? Yo recuerdo, amigas, cuando no todas conocen mi historia, sé que hay muchas chicas nuevas y les prometo que grabaré un video en donde pueda actualizar y pueda contarles mi historia, porque mi historia, el inicio de mi historia es único y así es, pero conforme ha pasado el tiempo, Dios ha estado haciendo cosas en mi vida y te puedo decir que una de mis experiencias con mis emociones fue traerlas a Jesús.
Entendí cómo estas emociones me decían que algo estaba sucediendo en mi vida y que tenía que atenderlo. Y cuando lo hice, imagínate toda mi vida ignorar. Así es que me tomó un año. Por mi situación, por mi condición, por lo que estaba viviendo, me tomó un año. A los que sienten, Dios los interrumpe a través de emociones para llamar la atención, para llamar su atención, pero también para darles secretos del cielo. Él quiere asociarse contigo. Ahora, dentro de este grupo, de esta forma en que disciernen la voz de Dios a través de sus sentimientos, hay algunos que son intercesores. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos intercesores, pero los que sienten tienen un llamado único a orar por otros. La palabra interceder proviene de las palabras latín asenterrar, significado entre, y ceder, entre, ceder, significado para mover o ir. Entonces el significado más literal de interceder es ir entre. El contexto de esta oración, interceder, es interponerse entre Dios y alguien más en su nombre. A riesgo de simplificar demasiado el tema, le pedimos que intervenga y haga lo que solo Él puede hacer. ¿Qué tiene que ver la intercesión con los que sienten? Debido a que Dios te habla a través de emociones profundas, puede resultarte fácil sentirte agobiada por lo que sientes por otros, por lo que Dios te está mostrando de otros. Sientes como esta empatía, esta compasión, y puede acumularse y ser agobiante. A veces pareciera que tus emociones se acumulan y te abruman. Si no estás segura de cómo separar qué emociones pertenecen a Dios y cuáles son tuyas o de otra persona, corremos el riesgo de sentirnos confundidas y abrumadas, incluso aunque tengamos las mejores intenciones. Necesitas una estrategia para liberar emociones que no son de Dios, o sea, la intercesión. Cuando sientes emociones fuertes hacia alguien o algo, es posible que te sientas tan abrumada por la compasión que sientes que te sientes imponente. Te sientes impotente, perdón, impotente. ¿Y entonces qué significa eso? Impotente de que no puedes hacer nada más que orar e interceder. A través de la intercesión entramos en la brecha sobrenatural y podemos experimentar el poder de Dios. Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera era su carga en el libro de Mateo 11:30. No tenemos por qué sentirnos agobiadas por nada de esto, pero si lo somos, Él también dijo que podemos darle nuestra preocupación y ansiedad porque Él cuida de nosotras en primera de Pedro 5:7. En oración tomamos todas nuestras cargas y sentimos y sentimientos y todo lo que Dios nos está dando. Y se los arrojamos a los pies de Jesús así, ahí está, Señor, no quiero con eso. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos sintamos confiadamente acercarnos hacia Él y traer todas estas cosas con las que batallamos. Los que sienten experimentan emociones y es importante preguntarle a Dios si provienen de Él o no. Eso es una de las cosas que te mantiene conectada a Él. Hemos dicho que una lámpara está hecha para alumbrar y si esa lámpara no está conectada a la luz, no puede cumplir su propósito. Si tú y yo no estamos conectadas a Jesús, no podemos cumplir nuestro propósito o no podemos llegar ni siquiera a descubrirlo porque no estamos conectadas a Él. El tener una relación con Dios va a ser fundamental, va a ser lo más importante para nuestras vidas para poder descubrir cuándo soy yo y cuándo es Él.
Imagínate la libertad de experimentar emociones, pero no apropiarte de todo lo que experimentas. Imagina sentir algo para ti misma o por alguien más y saber inmediatamente que es Dios de una forma en donde Él está llamando tu atención. Imagínate la profundidad de la oración que experimentarás al conocer y al conectarte con las emociones de Dios. ¿Cuántas personas aprenderán a través de ti, amiga? ¿Cuántas personas aprenderán de tu experiencia como el día de hoy yo te estoy compartiendo? Dios es práctico y en tiempo real quiere que experimentes su corazón, sus emociones, porque ama a la humanidad y quiere tener una relación con el que no le conoce y quiere estar conectado constantemente con el que ha decidido creerle y seguirle, pero no ha sido fácil. Y tú puedes ser una herramienta poderosa. Antes de despedirnos, antes de orar, quiero darte un anuncio. Listo. Pues amigas, vamos a orar para despedirnos y queremos darte gracias, Señor, porque vamos a iniciar una semana con un aprendizaje nuevo de tu palabra. Para todas aquellas amigas que han descubierto el día de hoy que tienen esta personalidad y que les ha caído el 20, Señor, de que todo este tiempo has sido tú hablando a sus vidas a través de tus emociones, hacia sus corazones. Te pido, Señor, que les sigas enseñando cómo funciona este principio, y a las que dicen, no, esta no soy yo soy otra personalidad, y han estado identificando en realidad cómo tú te comunicas con ellas, te doy muchas gracias por ello, porque de eso se trata. Se trata de crecer en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ponemos esta semana en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amigas, algunas de ustedes que se inscribieron con anticipación en el mes de, a finales de enero, recibieron un regalo que fue un librito digital, un manualito chiquito digital con algunas explicaciones de lo que he estado hablando. En la descripción al día de hoy en el video viene esa liga para que tú descargues ese pequeño manualito, ese pequeño ebook. Son muy poquitas páginas, pero fue creado para ti, para que entiendas un poquito más de lo que estamos diciendo y lo tengas plasmado, lo tengas guardado en tu celular o en cualquier dispositivo. Pero hemos creado una guía para que una vez que tú termines este estudio bíblico, tú puedas mantenerte practicando una vez que descubres cuál es tu tipo de personalidad, de qué manera Dios se comunica contigo. Así que si te interesa y formas parte de nuestro grupo de WhatsApp que vimos en este anuncio, te pido que me escribas. Y si no sabes cómo o no sabes, pero estás interesada en adquirir ese ebook, tiene un costo de 250 pesos y yo te puedo explicar cómo adquirirlo. Es súper fácil, lo puedes adquirir así en 5 minutos si es lo que tú gustas. Te voy a pedir y además, ¿sabes? Es una manera de apoyar a nosotras somos para poder crear estos estudios de una manera en donde podamos integrar cosas, podamos hacerlo de mejor calidad y pues en diferentes plataformas. Así es que en la descripción van a venir datos a donde tú me puedes escribir, a donde nos puedes enviar mensaje. Así es que te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y te espero el día de mañana con el día número 7 en donde vamos a descubrir al conocedor. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Bueno, esto fue un episodio más. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Me encantó poder pasar tiempo juntas y poder hablar de todos estos temas que me apasionan tanto. ¡Chao!